porque no hará nada el Señor Dios, sin que revele su secreto a sus esclavos, los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Fátima es una pequeña localidad portuguesa, ubicada en el centro del país, que hasta 1917 era prácticamente desconocida fuera de su región. Todo cambió ese año, cuando 3 niños pastores afirmaron haber tenido una serie de apariciones de la Virgen María que transformaron no solo sus vidas, sino también la historia de la Iglesia Católica y del mundo. Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, eran humildes pastores de ovejas, con apenas 10, 9 y 7 años respectivamente. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, dijeron haber visto en 6 ocasiones a una señora más brillante que el sol, quien les transmitió una serie de mensajes que han sido objeto de estudio, debate y devoción durante más de un siglo. Estas apariciones no solo coincidieron con el contexto trágico de la Primera Guerra Mundial, sino que fueron seguidas por uno de los eventos más impactantes de la historia religiosa contemporánea, el llamado Milagro del Sol. Bienvenidos a El Mensaje de los Profetas. Comenzamos. Estamos en Portugal en plena Primera Guerra Mundial. Inicialmente, el país había permanecido neutral, pero a partir de 1916 se involucró activamente en el conflicto. Según se escribió posteriormente en 1937 en la segunda memoria de Sor Lucía, Lucía dos Santos y sus primos habrían experimentado, entre la primavera y el otoño de 1916, una presencia angelical que les enseñó a rezar, preparándolos así para las apariciones futuras. El 13 de mayo de 1917, los 3 niños fueron a pastorear sus ovejas a un lugar conocido como Cova da Iria, cerca del pueblo de Fátima. Lucía describió haber visto a una mujer más brillante que el sol sobre una encina. La Virgen vestía de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos. Este relato es muy similar a la aparición de la Virgen en Lourdes y que ya tratamos en este canal anteriormente. De los 3 niños, solo Lucía podía hablar con la mujer. Jacinta la veía y escuchaba, pero Francisco solo la veía y escuchaba el mensaje de boca de su hermana y su prima. La Virgen, al ser preguntada de dónde era, les confesó que era del cielo y les pidió lo siguiente con estas palabras: Vine a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. Como despedida, les dejó esta última frase: Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. La Virgen cumplió su palabra y volvió a aparecerse a los 3 niños en 5 ocasiones más, con el famoso Milagro del Sol, como gran colofón en la 6ª aparición. Más de 70.000 personas se reunieron en los campos de Cova da Iria, Fátima, atendiendo a la predicción de los niños de que ese día, el 13 de octubre de 1917, ocurriría un milagro, el Milagro del Sol. Según numerosos testigos, entre ellos periodistas, escépticos y creyentes, el sol pareció bailar en el cielo, cambiar de color y moverse en zigzag, desafiando las leyes físicas. Muchos aseguraron que sus ropas mojadas por la lluvia se secaron de repente, mientras otros hablaron de una intensa luz que no dañaba los ojos. Debido a que había una gran multitud de gente, este suceso ha supuesto un intenso debate y ha sido sometido a numerosos análisis. Desde el punto de vista de la ciencia y con los conocimientos de astrofísica actuales, se descarta la posibilidad de que el Sol pudiera tener tal comportamiento, y en todo caso,
de haber sucedido, este fenómeno se habría tenido que ver en muchos otros lugares del mundo, y eso no pasó. Estos fenómenos extraordinarios se atribuyen a efectos ópticos, producto de una exposición prolongada de la vista al Sol, u otros fenómenos atmosféricos. Incluso los más críticos aluden que simplemente vieron lo que querían ver. Sin embargo, la versión oficial y la de la Iglesia desmonta parte de estos argumentos. Por ejemplo, no se tiene constancia de que las personas estuvieran mirando fijamente al Sol todo el tiempo, ya que según los testimonios, los presentes solo miraron al Sol cuando Lucía se lo indicó. Además, las personas miraban a la encina, que es donde los niños afirmaban que aparecía la Virgen. La prensa portuguesa, que en ese entonces era mayoritariamente anticlerical, se hizo eco del fenómeno. El periódico O Século envió al periodista ateo Avelino de Almeida, uno de los más importantes de su época, a cubrir el supuesto milagro. Él describió con asombro el evento, contribuyendo a su difusión internacional. Avelino escribió posteriormente su crónica y nos dejó estas palabras para el recuerdo. Desde lo alto de la carretera, donde se amontonan los carros y donde se hallan centenares de personas que no han tenido aliento para adentrarse en el barro, se ve a la inmensa multitud volverse hacia el sol, que está limpio de nubes. En pleno mediodía, el astro se asemeja a un disco de plata pálida y se le puede contemplar cara a cara sin ninguna molestia. Parece un eclipse. Ante admirados ojos de este pueblo, cuya actitud nos traslada a los tiempos bíblicos y que, presa de espanto, descubierta la cabeza, mira hacia el cielo azul, el sol ha temblado, ha realizado unos movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol ha danzado. La Iglesia tardó varios años en pronunciarse oficialmente, pero en 1930 el obispo de Leiria, Fátima, declaró que las apariciones eran dignas de fe. Desde entonces, Fátima se convirtió en uno de los mayores centros de peregrinación católica del mundo. Durante las apariciones, la Virgen habría confiado a los 3 niños 3 mensajes o secretos, que con el tiempo fueron conocidos como las 3 profecías de Fátima. Aunque fueron reveladas en momentos distintos y han generado distintas interpretaciones, estos secretos han sido asociados con acontecimientos del siglo XX y XXI. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. Esta fue la primera visión que recibieron los niños. La Virgen les enseñó el infierno para despertar en ellos y en el mundo la urgencia de rezar y hacer penitencia. En el contexto de una Europa en guerra, con millones de muertos, hambre, sufrimiento y pérdida de fe, esta visión fue interpretada como un llamado urgente al arrepentimiento. Este mensaje no era nuevo para la doctrina católica, pero lo impactante fue que se dirigiera a 3 niños y que tomara una forma tan explícita. Para muchos creyentes, este mensaje no solo hablaba del infierno eterno, sino también de los horrores del mundo moderno.
guerras, genocidios, violencia y deshumanización. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esta parte del mensaje se reveló en 1917 y resulta escalofriante por su aparente precisión. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, durante el pontificado de Pío XI, tal como estaba predicho. Más adelante, la Virgen habla de Rusia, que en ese momento vivía la revolución bolchevique. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Aquí se ha interpretado que los errores son el comunismo ateo y la represión religiosa que se vivió en la Unión Soviética y en otros países bajo su influencia. El mensaje también pidió que se practicara la devoción al Inmaculado Corazón de María para alcanzar la paz. Este secreto, revelado oficialmente en 1941, ha sido uno de los más discutidos y ha servido como base para muchas decisiones papales y geopolíticas, como veremos a continuación. El tercer secreto de Fátima fue escrito por Sor Lucía, la única sobreviviente de los tres videntes, en 1944, pero no se hizo público hasta el año 2000. Se trata de una visión simbólica, descrita de la siguiente manera. Escribo, en acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia, reverendísima, el señor obispo de Leiria, y de vuestra, y mi Santísima Madre. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco, como si fuera de alcornoque, como la corteza. El Santo Padre
Antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz estaban 2 ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Debido a la larga demora para revelar el tercer misterio, existen numerosas y variadas hipótesis que han circulado en la Iglesia y fuera de ella. Algunas proclaman que habla de la guerra nuclear, la deposición de un papa, el asesinato de un papa o del reemplazo de un legítimo papa por un impostor. Esta visión se interpretó oficialmente como una profecía del atentado contra Juan Pablo II en 1981 en la Plaza de San Pedro. El mismo Papa creía que la Virgen de Fátima lo salvó ese día y como gesto de gratitud llevó la bala extraída de su cuerpo hasta Fátima, donde fue incrustada en la corona de la Virgen. Sin embargo, muchos estudiosos creen que esta visión es más amplia, que habla del sufrimiento de la Iglesia y del mundo, y que podría aplicarse a otros pontífices, conflictos o persecuciones futuras. Pese a la declaración del Vaticano de que el tercer secreto había sido revelado íntegramente, algunos sectores sostienen que hay una parte aún oculta. Estas teorías se basan en declaraciones ambiguas de Sor Lucía, en la forma de los documentos y en el tono apocalíptico que se esperaba del mensaje. Se ha especulado con que ese supuesto cuarto secreto hablaría del fin del mundo, de una apostasía interna en la Iglesia o de eventos que aún no han ocurrido. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta idea ha alimentado muchas narrativas sobre el futuro de la humanidad y la fe cristiana. Desde Pío XII hasta Francisco, todos los papas del último siglo han mostrado devoción a Fátima. Juan Pablo II fue especialmente cercano al mensaje, mientras que Benedicto XVI dijo en 2010 que el mensaje de Fátima aún no había terminado de cumplirse. El Papa Francisco, en 2017, canonizó a Francisco y Jacinta Marto, convirtiéndolos en los santos más jóvenes no mártires de la historia de la Iglesia. También ha pedido en varias ocasiones la consagración del mundo y de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo hiciera Juan Pablo II en 1984. En la segunda aparición de la Virgen, Lucía le pidió que los llevara para el cielo y ella afirmó que sí, que a Jacinta y a Francisco se los llevaría pronto, pero que Jesús tenía planes para ella. 1 año y 2 meses después de la última aparición en octubre, Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos de gripe española. Francisco no la superó y falleció el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró, pero volvió a enfermar. Fue ingresada en un hospital en verano de 1919. Luego, trasladada a Lisboa, pero el 20 de febrero de 1920 dejó este mundo. Por su parte, Lucía dos Santos ingresó en un colegio de monjas el 17 de junio de 1921, a los 14 años de edad, recomendada por el obispo de Leiria. 2 días antes de su ingreso en el colegio de las Hermanas Doroteas en Vilar, cerca de Oporto, volvió a Fátima y regresó a la cova de Iria. Allí, según sus memorias, sucedió el 7º encuentro y último con la Virgen
como le había dicho ella misma la primera vez el 13 de mayo de 1917. La Virgen fue breve. Aquí estoy por 7ª vez. Sigue el camino por donde el señor obispo te quiere llevar. Es la voluntad de Dios. En 1925 se trasladó al convento de las Hermanas Doroteas en Tui, provincia de Pontevedra, para ser novicia. Allí tuvo 3 apariciones más en años sucesivos. Además, posteriormente escribió 4 memorias. La primera, motivada por el traslado al cementerio de Fátima de su prima Jacinta y al encontrarse el cuerpo de la niña incorrupto. El obispo de Leiria le envió algunas fotos del milagro a ella, lo que la llenó de nostalgia, y el mismo obispo le pidió que escribiera todo lo que recordara de ella. En las siguientes memorias fue añadiendo información de lo sucedido en Fátima, y es ese el testimonio que nos ha llegado hasta nuestros días. La hermana Lucía, que era como la conocían tras adoptar el hábito, falleció en Coimbra, Portugal, el 13 de febrero de 2005 a los 97 años de edad. Al contrario que sucedió con Bernadette, Lucía dos Santos tuvo una larga vida. Más allá de las profecías políticas o bélicas, Fátima contiene un mensaje de conversión, oración y penitencia. La Virgen pidió específicamente que se rezara el rosario todos los días, que se hicieran sacrificios por los pecadores y que se confiara en la misericordia de Dios. Este mensaje sigue vigente. En un mundo marcado por conflictos, violencia, indiferencia religiosa y desesperanza, el mensaje de Fátima es una llamada a la fe y al compromiso espiritual. Si lo comparamos con el mensaje de Lourdes, los de Fátima son mucho más oscuros, pero el contexto de las apariciones también lo era. La Primera Guerra Mundial causó entre 15 y 24 millones de muertes de soldados y civiles, además de 23 millones de heridos. Si bien la Gran Guerra fue un hecho catastrófico, se juntó con la pandemia global de gripe española en 1918. Algunos estudios estiman que este virus se llevó la vida de entre 20 a 40 millones de personas. La muerte púrpura fue todavía más letal que la propia guerra. Además, la amenaza de la Virgen de que comenzará otra peor se cumplió, lo que hace que se entienda que aquella señora fuera mucho más dura con los niños de Fátima que con la chica de Lourdes. Según los testimonios que nos han llegado, la Virgen siempre se ha mostrado protectora con sus elegidos y les ha pedido que hagan penitencia por los demás, aunque no deja de ser impactante que les muestre a unos niños una visión del mismo infierno. Algunos eventos históricos parecen encajar con lo anunciado en Fátima: el ascenso del comunismo, la Segunda Guerra Mundial, el atentado contra Juan Pablo II y la conversión religiosa de Rusia, entre otros. Pero otros puntos siguen abiertos a interpretación, o aún por cumplirse. Los fieles creen que la Virgen dejó espacio para la libertad humana, que el futuro no está cerrado. Las profecías de Fátima no deben entenderse como sentencias inevitables, sino como advertencias que pueden evitarse mediante la fe, la oración y la conversión. El santuario de Fátima recibe millones de peregrinos cada año, alrededor de unos 6 millones, procedentes de todos los rincones del mundo. Muchos llegan caminando durante días, como acto de fe y penitencia en busca de respuestas, milagros o simplemente paz interior. La fecha del 13 de mayo, aniversario de la primera aparición, es una de las más celebradas en el mundo católico, junto con el 13 de octubre, día del llamado Milagro del Sol. Durante estas fechas, Fátima se transforma en un lugar de fervor masivo, con procesiones nocturnas iluminadas por velas, misas multitudinarias
y momentos de profundo recogimiento espiritual. Además del fervor religioso que ha dado fruto a numerosas películas y documentales, Fátima ha experimentado un notable desarrollo urbano y social a lo largo del último siglo. Lo que antes era una aldea rural y casi desconocida, hoy cuenta con una infraestructura pensada para acoger a miles de visitantes. Hoteles, centros de acogida, museos, tiendas religiosas, rutas de peregrinación e incluso un aeropuerto. Tal fue su crecimiento que el 12 de julio de 1997, Fátima dejó oficialmente de ser considerada un pueblo para convertirse en ciudad, ya que el término se quedó corto ante su expansión y popularidad. Esta transformación refleja cómo un fenómeno espiritual puede impactar no solo en las conciencias, sino también en el paisaje físico y cultural de una región entera. Más allá de su valor religioso, las profecías de Fátima nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos las señales del mundo que nos rodea. Y si estos mensajes no fueran solo advertencias celestiales, sino también un espejo de nuestros propios miedos, errores y esperanzas colectivas. Tal vez el verdadero mensaje no está en lo sobrenatural, sino en lo que cada generación decide hacer con él. Porque a veces, lo más profético no es lo que se predice, sino lo que decidimos cambiar antes de que ocurra. De todas formas, la aparición mariana de Fátima es una de las más importantes de la historia, y su repercusión trasciende no solo lo religioso. Además, es una de las primeras en la que la prensa se hizo eco, lo que aumentó su popularidad. Lo que está claro, como ya pasó con Lourdes, es que esa señora traía un mensaje de esperanza a través de la oración y la penitencia, a pesar de todos los males que asolaban al mundo. No podemos dejar de recordar en este punto a una de las doctoras de la Iglesia Católica, Santa Teresa de Jesús, que junto con San Juan de la Cruz se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. No hay mayor poder que el de la oración, y ninguna batalla se pierde cuando el corazón está del lado de la verdad. Si bien esta frase no la dijo nunca, comparte el espíritu de sus enseñanzas y de su mensaje. Una pequeña licencia artística. Pero es que hoy nos hemos levantado, como decía la santa, viviendo sin vivir en nosotros.